Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por la lluvia, amén. El Señor gobierna todas las cosas y como decía Kelly, el Señor ya nos ha dado la victoria, amén. Ahora nosotros vamos a tomar esa victoria, amén. Y esta mañana quiero compartir, hermano, con ustedes en un mensaje que el Señor me ha regalado y hace algún tiempo atrás. Amén. Pero es un mensaje que yo mismo necesito volver una y otra vez. Porque este mensaje considero yo que es como el GPS que nosotros manejamos en el carro, bueno, los que necesitamos, pero veo que la mayoría de los que pues estamos acá, necesitamos un GPS para ir a alguna dirección que no conocemos. Amén. Y este mensaje es parecido a ese GPS, porque nos ayuda a redireccionarnos. El GPS lo utilizamos constantemente y lo tenemos que volver a utilizar y volver a utilizar. Y este mensaje en mi vida es lo que ha hecho. Amén. El título que le he puesto a este mensaje es Entendidos en los tiempos. Y estando meditando y orando, el Señor la anterior semana confirmó este mensaje, que era importante que podamos meditarlo y compartirlo con ustedes, porque recuerdo que Kelly, cuando compartía la palabra, decía que el tiempo es lo que nos guía muchas veces, ¿verdad? Para tener una reunión tenemos que ponernos de acuerdo en el tiempo, ¿verdad? Y el título de este mensaje dice Entendidos en los tiempos, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, entendidos en los tiempos. No soy mucho de tomar notas, prefiero como prestar atención cuando algo está hablando, pero considero que sería importante que cada uno de nosotros tome más de alguna nota, porque creo que el Señor nos va a dar una herramienta que la vamos a poder utilizar. ¿Okay? Quiero que vayamos rápidamente a Génesis capítulo 1. Amén. Y solo encuentre Génesis capítulo 1 y quedémonos ahí. Entendidos en los tiempos. ¿Okay? Realmente el tiempo no es el que nos guía es el Espíritu Santo. Pero el tiempo es algo que el Espíritu Santo utiliza, ¿verdad? Para que nosotros vayamos caminando en un orden específico, dado por el Señor. ¿Amén? Solamente los que no entienden los tiempos son los que sufren los cambios. Amén. No sé si cuando estaba saliendo esta mañana de la casa ya estaba lloviendo o estaba a punto de llover. Entonces, como hacía este comentario, solamente los que entienden los tiempos son los que sufren los cambios. Si yo veo que está nublado y no llevo mi paraguas, voy a sufrir las consecuencias. ¿Amén? Y de eso se trata. ¿Amén? Ser entendidos en los tiempos. Yo veo, entonces está nublado, entonces tengo que llevarme algo para abrigarme, tengo algo que llevar algo para cubrirme de la lluvia. Si no lo hago, ya no es responsabilidad de otro, sino mía, porque yo estaba avisado que posiblemente iba a llover. ¿Ok? Entonces, así es el tiempo y así son las estaciones. Ahora vamos a hablar de las estaciones que tenemos en el tiempo, y son 4 estaciones climáticas, ¿verdad? Particularmente en Bolivia se marcan las 4 estaciones del año delimitadamente, ¿verdad? Hay lugares donde constantemente hace un frío y por 2 o 3 semanas hay un verano, un poquito de calorcito. Por lo general aquí donde nosotros vivimos el resto del año va a ser calor, pero estos 2 meses, no sé si 2 o 3, hay un poquito de frío, ¿verdad? Pero hay lugares específicamente donde se marcan las 4 estaciones, que serían primavera, verano, otoño e invierno. ¿Ok? Ahora, esto de las estaciones, ¿de dónde viene? ¿Es un invento del hombre o es algo que el Señor diseñó desde el principio? Y vamos a ver en la palabra, por eso es que les pedí que vayamos a Génesis 1, de quién fue la idea o quién fue que estableció las estaciones, que son 4. Y vamos a leer Génesis 1 desde el versículo 14. Amén.
desde el 14 al 18. Y dice la palabra del Señor. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Amén. Entonces encontramos que en el verso 14 dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones. Amén. Ahora voy a pedirle al hermano que pueda ayudarme. Tengo una imagen que nos va a ayudar un poco a visualizar. A veces una imagen dice mucho más que solamente las palabras. Amén. Entonces, las estaciones fueron creadas por Dios y el hombre no puede controlar. ¿Okay? El Señor puede gobernar, y conocemos una parte donde pues hay una persona en el Antiguo Testamento que viene y le dice que se detenga el sol. Eso es una cosa extraordinaria que estaba dentro de la voluntad del Señor. Pero por lo general, haga lo que haga el hombre, no puede controlar las estaciones, no puede decir que haya calor, que haya frío. Hay algunas máquinas desarrolladas tecnológicamente que pueden provocar a veces tal vez lluvia o cosas así, no sé, pero por lo general una estación solamente Dios la puede controlar. Dios estableció que en esta parte de la tierra, por ejemplo, sea cálido el resto del año, ¿verdad? Y solo 2 o 3 meses tengamos un poquito de frío. Dios estableció eso, el hombre no puede cambiar eso. Entonces el hombre se sujeta, y siempre va a ser así, a la voluntad del Señor, a lo que el Señor ha diseñado. Dios ha diseñado hombre y mujer, y eso es lo que el Señor va a respaldar. El Señor ha diseñado: aquí va a haber frío, aquí va a haber calor, aquí va a haber esto. Y el diseño del Señor desde la creación ha permanecido así. Nadie ha podido modificar nada. Ahora, en esta imagen que observamos, tenemos que reconocer primero que son 2 árboles, ¿verdad? Pero esos 2 árboles aparecen en las 4 estaciones. Es el mismo árbol, ¿ok? Y en la parte de abajo vemos que hay un invierno a la mano izquierda, y a la mano derecha está el otoño. Y arriba a la mano izquierda está el verano, y a la mano derecha está la primavera. ¿Okay? Entonces, antes que haya un verano, hay una primavera. Y antes que haya un invierno, hay un otoño. Y vamos a hablar ahora de estas 4 estaciones. ¿Qué tienen que ver estos árboles con la palabra del Señor? ¿Qué tiene que ver con nuestro mensaje esta mañana? ¿Verdad? El gobierno de Dios consiste en lo que el hombre no puede controlar. Hay situaciones en nuestras vidas que decimos: no, ¿y ahora qué va a pasar? Y ahora esto viene, no viene, se da, no se da. Pero el Señor no está afanado. Nosotros muchas veces, al ver las circunstancias naturales o lo que la realidad nos está pintando, tenemos la tendencia a preocuparnos, a afanarnos, pero el Señor está sentado en su trono, gobernando todas las cosas. Amén. Cuando algo pasa en tu vida que da gloria a Dios, eso es el gobierno de Dios, porque la gente va a reconocer que solo Dios podía hacer esto. Yo sé que hay ejemplos, particularmente en cada uno de nosotros, donde nosotros mismos pudimos reconocer que solo Dios podía obrar eso. Particularmente hay algunas cosas que me han tocado vivir donde pude darme cuenta que solo Dios podía hacer eso. Que yo esté el día de hoy delante de ustedes, teniendo el privilegio de compartir la palabra del Señor, yo sé de dónde vengo, de dónde el Señor me ha sacado para estar acá. Y puedo dar gloria a Dios hoy y decir: solo Dios pudo hacer esto. No hubo hombre, no hubo pastor, no hubo hermano, no hubo hermana, solo el Señor. Pero cuando no veía nada, mi primera opción fue el hombre. Entonces buscaba ayuda, iba a un lado, iba al otro lado. Hasta que Dios
agarró y transformó y hizo las cosas de manera perfecta y nos está cada uno de nosotros perfeccionando. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estamos en el proceso. Todos estamos en el proceso y demos gloria a Dios por eso. Amén. Decía un ministro muy famoso a nivel mundial, ahora muy conocido, ¿verdad? Pero tuvo un comienzo como cada uno de nosotros. Y se encontró después de ya tener o sea, ser conocido a nivel mundial, se encontró con un amigo de la juventud y le dijo, yo te conocía desde que no eras nadie. Entonces, y el ministro le dijo, pero entonces, si no era nadie, ¿quién era? Y Dios le comentaba y le decía, tú eras el mismo, pero estabas en una etapa de tu vida diferente. Amén. Y nosotros podemos mirar atrás, no para regresar, sino para ver dónde estábamos al principio. Amén. Y hasta dónde el Señor nos ha traído y ha sido fiel. Amén. Señor. Y hay algo que también tenemos que reconocer. Hay muchos que el 2021 se fueron con el Señor. Amén. Pero ya vemos aquí muchos sentados en un 2022 que está comenzando. Y yo no sé si te has puesto a pensar por qué había la posibilidad de que nos vayamos cualquiera de nosotros con el Señor. Pero ¿por qué estamos vivos ahora, enero 2022? Y eso solamente indica de parte del Señor que hay un propósito que se tiene que cumplir, para el cual el Señor ha permitido que tú estés vivo 2022 en enero, en medio de la circunstancia que a nivel mundial estamos pasando, estamos atravesando. Amén. Pero el Señor está con nosotros. Entonces, si meditamos en que hay un propósito, quiero animarte también que busques ese propósito en el Señor y le preguntes a Él, porque no es que vamos a preguntarle al pastor qué es lo que vamos a hacer. El Señor sabe por qué estamos vivos ahora y cuál es el propósito. Y cada uno tiene una parte en el cuerpo, tiene algo específico por hacer. Amén. Entonces seamos diligentes y hagamos aquello para lo que el Señor nos ha llamado. Amén. Entonces, así como a este amigo le decían, te conocía desde que no eras nadie, pero simplemente era que él estaba en diferentes etapas. De la misma manera como les indicaba en la imagen, es el mismo árbol, pero que está en diferentes estaciones. El mismo árbol que parecería que en la parte de abajo de la mano derecha está a punto de morir, pero es una imagen que nos enseña lo que sucede en el otoño, ¿ok? Que es una etapa. Las 2 etapas de transición en las 4 estaciones son el otoño y la primavera, porque son tiempos de preparación, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué tienen que ver? Seguimos con la pregunta, los árboles con nosotros, ¿amén? Y no solamente es como una enseñanza que surgió de una imagen, sino que creo que la palabra del Señor habla de los árboles haciéndonos referencia a nosotros como árboles. Si se acuerdan, por ejemplo, cuando Jesús sanó a un ciego, cuando el ciego comenzó a ver, le preguntó, ¿qué es lo que tú miras? Y dijo, hombres como árboles, dijo. Posiblemente, no sabemos, le vamos a preguntar al Señor, que lo que este hombre haya visto primero haya sido la realidad espiritual y después la natural, ¿verdad? Porque el Señor posiblemente nos ve como árboles, ¿verdad? Pero nosotros como árboles muchas veces queremos estarnos moviendo de aquí para allá, yendo y viniendo y haciendo un montón de cosas, y el Señor lo que quiere es plantarnos en un lugar que podamos crecer, que podamos florecer y que podamos dar fruto. Eso en muchos sentidos de nuestra vida, y sé que el Señor a cada uno le va a dar la medida que necesita esta mañana. Amén. Vamos a ver ahora el siguiente verso que está en Salmos capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso número 3. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Hay una antesala. A nosotros nos gusta solamente el versículo 3 muchas veces, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que daremos fruto en su tiempo y todo lo que hagamos prosperará. Pero la antesala está en el verso 2 y en el verso 1, ¿verdad? Dice el 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces sucede lo que sigue en el versículo 3. Entonces seremos como árboles plantados. Hay una parte que nos corresponde a nosotros y hay una parte que le corresponde a Dios. ¿Okay? Entonces la parte que nos corresponde a nosotros es meditar en su palabra. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. No solamente para seguir nosotros creciendo, sino para agarrar lo que estamos recibiendo y poderlo compartir. Así como cuando Dios te bendice con algo, no solamente está pensando en ti, sino está pensando en tu prójimo para usarte como canal. El Señor te da muchas veces algo que ni es para ti, tienes para que agarres y lo pases, para que el Señor te siga dando. Amén. Entonces eso es lo que nosotros hacemos los domingos cuando venimos o cuando tenemos reuniones donde meditamos la palabra. Voy a recibir, me voy a alimentar, pero también voy a compartir. No me voy a comer todo el pan solo, sino lo voy a compartir con alguien más, para que siga fluyendo y no sigamos solamente nosotros creciendo, sino que el de la par también vaya recibiendo. Aunque no sea la misma medida, pero que reciba una parte. Amén. Salmos 92, vamos un poquito más adelante. Igual que nos respalda esto que estamos hablando de árboles y que a nosotros el Señor nos ve como árboles. Y cuando habla de los árboles, está hablándonos a nosotros. Salmo 92. Vamos a leer el verso 12 al 14. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Hay una recompensa, hay un fruto. Y he tenido el privilegio, y me imagino que también ustedes, de conocer personas ya tal vez grandes, pero que han entregado su vida al Señor. Y últimamente, hace un par de meses atrás, un mes atrás, cerca a los últimos días de diciembre, me llegó un mensaje. Por el privilegio del Señor he estado siendo parte de un instituto bíblico todavía en Guatemala y los directores eran americanos, ¿okay? Pero ya eran personas muy grandes. Y llegó un mensaje al grupo donde estamos los docentes y ellos anuncian su despedida, ¿no? Ya muy grandes, tanto el hermano como la hermana. Dicen, hemos entregado nuestros mejores años al Señor y creo que ha llegado el tiempo de ir a descansar a la casa. Vivieron en Guatemala como 30 años aproximadamente y estaban regresando a su país para pasar. Ellos sabían que es el último tiempo antes de que se vayan con el Señor, pero me llenaba de gozo y mis lágrimas caían viendo ese video porque decía, Señor, quiero llegar a una etapa en mi vida donde decir, Señor, te he podido servir, te he podido dar mis mejores años. Tal vez no he logrado muchas cosas en lo natural, pero si logro servir al Señor, creo que no hay mayor gozo de saber que he sido útil para el Señor, sea en algo pequeño o en algo grande que el Señor me haya puesto, sea con 2 o 3 o sea con multitudes. Amén. Porque Dios es un Dios de multitudes, pero también es un Dios donde están 2 o 3 reunidos. Amén. Y hay ministros de multitudes y hay ministros donde hay 2 o 3. Porque donde están 2 o 3, si solo hay un ministro de multitudes, entonces esos 2 o 3 se van a perder. No, hay
Y muchas veces el Señor comienza las cosas con 2 o 3. Amén. Y si tienes 2 o 3, es una buena plataforma, aún fuera uno solo, porque no sabes si a ese uno que estamos ministrando va a ser el próximo evangelista, o el próximo pastor, o el próximo profeta, o el próximo ministro de alabanza. No sabemos, entonces tenemos que darnos para el Señor. Amén. Entonces, aquí la palabra del Señor nos muestra que somos, en la primera parte del capítulo 92 de Salmos, en el verso 12 nos dice, el justo florecerá como la palmera. ¿Okay? Y vemos que aquí en nuestra realidad hay muchas palmeras, ¿verdad? O sea, y las palmeras, el que las conoce son por lo general árboles muy altos, ¿verdad? Hay algunos más altos que otros, pero vemos que una palmera sufre las inclemencias del viento, pero personalmente no he visto una palmera que se haya caído. ¿Okay? O tal vez caen algunas de sus hojas, pero la palmera, la característica de la palmera es que puede soportar vientos muy fuertes. ¿No? Ves tú alto y dices esto se va a caer, pero viene el viento muy fuerte y sopla, se bate, se dobla, pero pasa la tormenta y vuelve, erguida la palmera. Y eso es a través de una razón, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ir viendo enseguida. Entonces, recapitulamos, 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Como decíamos, el otoño y la primavera son estaciones de transición. Y eso también es lo que ocurre en el ámbito espiritual. El verano es una estación de mucho trabajo. En el verano están los frutos de los árboles. ¿Amén? Y el verano es donde nosotros, como árboles y como personas, es el tiempo en el que nosotros tenemos que dar fruto. Amén. Como dice la palabra acerca de las hormigas en Proverbios 30:25. Vámonos a ese pasaje rápidamente. Proverbios 30. Verso 25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Amén. En nuestro verano nosotros tenemos que prepararnos y hacernos como esas hormigas, para cuando venga el otoño y podamos resistir, y para cuando venga el invierno también. Amén. El verano entonces es tiempo de trabajo, es tiempo de luz, es tiempo de fruto. El verano, en pocas palabras, es un tiempo de fruto. Amén. Ahora, de las 4 estaciones que vemos en esta imagen, la peor aparentemente a nuestra vista es el otoño, donde un árbol posiblemente en lo natural no quisiera atravesar, porque en el otoño se caen sus hojas, parece que está seco. Cuando un árbol pasa por el otoño, parecería que el árbol se está muriendo, ¿okay? Porque se han caído sus hojas, está completamente seco. Y alguien que no conoce de árboles, posiblemente dije, no, este ya se murió, entonces mejor lo cortamos y llamamos a Santi y termina con el árbol de una vez. Pero este otoño, para el árbol y para nosotros, tomando en cuenta como árboles, van a venir estas 4 estaciones a nuestra vida. Va a venir el otoño, va a venir el invierno, va a venir la primavera y va a venir el verano. Pero muchos en la iglesia en general se quedan parqueados en el invierno. ¿Okay? Por eso viene esta enseñanza. Son 4 estaciones donde nosotros tenemos que ir fluyendo, pero tenemos que saber en qué estación de nuestra vida estamos para saber precisamente qué es lo que tenemos que hacer. Si estamos en un invierno y estamos en una estación de invierno, entonces no queremos dar fruto en tiempo de invierno. Si es invierno, pues el invierno es una etapa de resistencia. Y resistencia es una de las palabras que vamos a repetir varias veces en nuestro mensaje esta mañana, porque es a lo que el Señor nos ha llamado. Algo que dice la palabra es resistid al diablo y él huye.
resistir. Hermano, yo no sé lo que estemos pasando cada uno de nosotros, pero el Señor nos ha llamado no a tirar la toalla, sino a resistir. Está difícil, está dura la cosa, sí, voy a resistir, porque el Señor está con nosotros. Y va a haber un momento donde el enemigo va a huir, pero vamos a resistir, agarrados de la mano del Señor. Amén. Vamos a hablar un poco del otoño. El otoño, como dijimos, es cuando caen las hojas. Parece la estación más fea, pero tal vez es la más importante. Ahora, ¿por qué en el otoño se caen las hojas de los árboles? Porque la fuerza del árbol está concentrada en sus raíces. ¿Ok? Entonces, cuando viene el otoño a mi vida, lo que significa es que yo debo poner mi fuerza para poder crecer en mis fundamentos acerca de la palabra y de mi relación con el Señor. Es tiempo de fortalecer mis raíces, fortalecer mi fundamento. Y en un árbol como la palmera, por ejemplo, la característica es que sus raíces son muy fuertes hacia abajo. Por lo general dicen los estudiosos que las raíces de la palmera lo que tratan de hacer es buscar las rocas para sujetarse allá abajo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar arraigarnos a la roca de Jesucristo para que estemos firmes y aunque venga la tormenta seamos como palmeras, como dice la palabra, como la palabra del Señor nos enseña, que aunque vengan tormentas muy fuertes, vamos a tal vez sacudirnos, doblarnos, va a doler, va a costar, pero va a pasar la tormenta. ¿Okay? Va a pasar la tormenta. Entonces en el otoño, el árbol en el otoño lo que hace es fortalecer sus raíces y en nuestro caso sería fortalecer los fundamentos de la palabra de Dios en nuestros corazones y buscar mayor profundidad como la palmera, que sus raíces buscan arraigarse en la roca. Y es por eso que cuando vienen los fuertes vientos tienen la capacidad de resistir. Raíces fuertes te van a ayudar a resistir. Raíces fuertes te van a ayudar a resistir. Pero si tus raíces no son profundas, van a ser como ese árbol que tú ves que es frondoso, que tiene un tronco muy grueso, que sus hojas están súper verdes, que incluso da fruto, pero viene la tormenta, como a muchos de ustedes han debido ver cuando viene por estos lugares un huracán o un algo así. Hay árboles que caen. Parecerían que son de años, que nunca van a caer, pero viene una tormenta y la palmera está feliz, firme. Pero el otro árbol que parecía más fuerte y todo, aparentaba algo que no tenía y lo que le faltaba eran raíces profundas. ¿Amén? Entonces el otoño es un tiempo donde el árbol enfoca toda su fuerza en sus raíces y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es por eso que cuando viene la prueba, muchos se alejan del Señor y se pierden. ¿Por qué? Porque sus raíces no son profundas. Por ejemplo, alguien, no en esta iglesia, sino en otras iglesias, ¿no? Le mira mal y se va. O alguien viene y se sienta en su lugar y dice, no, ese era mi lugar y ya no está, entonces me voy. O el pastor no me saludó, no me habló, no tuvo tiempo para mí, no me visitaba, no me llamaba, y un montón de cosas. Entonces me voy. Porque estamos todavía viviendo por las cosas que solamente son muy naturales, muy triviales. Tal vez el pastor ni te vio, tal vez el pastor quería saludarte y tú te fuiste o pasó cualquier cosa. Pero muchas veces cosas así sencillitas nos sacan de donde Dios quiere tenernos. Y eso es simplemente porque si nos ponemos en situaciones de ese tipo, fácilmente vamos a ser sacados porque nuestros fundamentos no están firmes. Yo no estoy en la iglesia por el pastor, no estoy en la iglesia por los hermanos, disfruto de la compañía de los hermanos, disfruto el mensaje a través del pastor, pero nosotros estamos acá siguiendo a Jesucristo, Él es el centro, amén. Y Él es el que nunca falta, Él es el que siempre está. Los que faltamos alguna vez somos nosotros, pero Él siempre está esperándonos. ¿Okay? Él es el que nos da la bienvenida, nosotros no le damos la bienvenida a nadie. Damos gracias porque el Señor estaba aquí ya esperándonos. Cuando todavía tuviste esta mañana, está lloviendo, no sé si voy a ir o no. Y al final viniste, pero el Señor ya estaba aquí. Permitió que llueva, pero dijo, quiero que tú vengas, no importa la lluvia. ¿Okay? Y gloria a Dios porque esta mañana estás acá. Y los que no están, pues van a
ver el mensaje igual y hubo alguna situación. Amén. Y el Señor nos sigue amando. Pero mientras podamos, tratemos de estar, como dice la palabra, no dejando de congregarnos. Entonces, para tener resistencia, necesitamos hacer que nuestras raíces sean profundas. Toda persona que no reconoce su tiempo de otoño sufre las consecuencias del invierno. ¿Para qué le sirve al árbol en lo natural el otoño? Para que pueda resistir el invierno. Ahora, ninguna de las 4 estaciones es controlada por el hombre. Y muchas veces estamos en el invierno de nuestra vida y queremos que el invierno termine de una vez. Entonces voy a ayunar, voy a orar, voy a leer, estudiar la palabra, pero ninguna estación en nuestra vida va a terminar simplemente por lo que nosotros nos dispongamos para hacer, sino cuando nosotros aprendamos por qué el Señor nos está permitiendo pasar por ese proceso, ya sea otoño, ya sea invierno, ya sea primavera o ya sea verano. Entonces, lo importante en nuestra estación para que termine o para que cumpla su etapa como estación es aprender lo que el Señor nos está enseñando. Amén. Y es de la única manera en la que en una etapa, una estación va a terminar. ¿Okay? Por ejemplo, hablábamos de la palmera, pero también podemos hablar del fundamento de un edificio. ¿Se dan cuenta? Lo más importante de un edificio no es de qué color esté pintado, que las paredes estén bonitas, que las puertas estén bien. Todo eso es importante. Pero si el fundamento es malo, todo el edificio sufre las consecuencias. ¿Okay? Si el fundamento es bueno, aunque una pared esté mala, cae la pared y se vuelve a levantar. Pero si el fundamento está mal, ya destruyes toda la edificación y tienes que volver a reconstruir los fundamentos. Y ese es el tiempo de otoño en nuestras vidas, fundamentos fuertes. Lo que el Señor quiere no es muchas veces cantidad, sino lo que el Señor está buscando es calidad. Lo que el Señor está buscando es profundidad, no superficialidad. ¿Ok? El fundamento en un edificio es lo más importante. Por ejemplo, ¿verdad? El otoño se vive en secreto, muchas veces ahí donde nadie te ve. Lo que hacemos cuando nadie más nos ve será recompensado después en lo público. Por ejemplo, nadie vio cuando estudiaste para el examen en la universidad, pero la calificación va a reflejar que ese estudiante sí pasó tiempo con sus libros. Y eso es lo mismo en la vida de la fe. Cuando viene la prueba, cuando viene el invierno, vamos a saber si en nuestro otoño realmente pudimos hacer lo que teníamos que hacer, buscando al Señor y escudriñando la palabra. El invierno viene seguido al otoño. ¿Okay? Un buen otoño va a pronosticar que en el invierno vamos a poder resistir. El invierno es el tiempo de mayor adversidad para un árbol. El invierno es el tiempo donde el clima o la circunstancia querrán acabar con el árbol y ahí en el invierno será probado si tu otoño fue aprovechado. Capacidad de resistencia es lo que el Señor quiere de nosotros. La carrera de la fe no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. No es si llevamos más rápido, se trata de que podamos resistir la carrera para llegar a la meta que es Jesucristo. ¿Ok? Resistencia. No quién llega primero a la meta, nuevamente, sino de quién resiste el recorrido para llegar a la meta. Dios está buscando, una vez más, profundidad y no superficialidad. Dios está buscando intimidad y no solamente publicidad, porque la publicidad de algo te muestra muchas cosas que aparentemente el producto no tiene. Y a veces vivimos, por eso, o sea, estamos viviendo una realidad que no está mostrando lo que nosotros somos verdaderamente. Como cuando te ponen la publicidad de la Coca-Cola y ves tú un video o en la televisión o en Facebook, donde sea, y esa publicidad es tan bien hecha que cuando tú la ves, incluso te puedes saborear la Coca-Cola y corres a comprar. ¿No? Pero ya cuando te la tomas y sabes lo que tiene y lo que puede producir en tu cuerpo,
El sabio dice, ya no más Coca-Cola, prefiero tomar Pepsi, prefiero tomar cualquier otra cosa. Pero eso es a conocimiento, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo hacer. Okay. La publicidad es algo que te muestra que verdaderamente puede ser una mentira. Y nosotros tenemos que vivir la verdad de la palabra del Señor y ser transparentes con el Señor. Amén. Es importante entender los tiempos que vives. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, entendidos en los tiempos. Pero ningún invierno dura para siempre. Y eso también debemos saber. No nos quedemos a vivir en un invierno. Posiblemente digas, sí, estoy viviendo, por lo que estoy viendo, creo que estoy viviendo en un invierno. Ok, pero no te acostumbres a vivir en el invierno. ¿Okay? Porque el invierno va a terminar, va a pasar, dependiendo de qué es lo que el Señor está buscando en ese invierno. Ahora vamos a ver las otras dos etapas, las otras dos estaciones. La siguiente es la primavera y vamos a irnos ahora a Cantares capítulo 2. Cantares capítulo 2, versos 10 al 12. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno y se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Aquí ha pasado el invierno ha terminado y viene el tiempo de florecer, el tiempo de la canción. La primavera es tiempo de flores, tiempo de amores, tiempo de canción, tiempo de intimidad, disfrutar de las flores. Como dice un eslogan, una frase, ¿verdad? Después de la tormenta siempre sale el sol, ¿no? Y no solamente una frase, es algo que tiene un fundamento en la palabra. ¿Okay? Y está en 2 de Samuel, capítulo 3, verso 24. Si quieren lo pueden buscar, pero después de la tormenta siempre sale el sol. Y la primavera lo que refleja es flores. Cuando llega la primavera en Bolivia, por ejemplo, es de un día para el otro. Parecería que de un día para el otro ha comenzado, terminó el invierno y comenzó el calorcito y se ven las flores, se ven los campos verdes y todo aquello, ¿verdad? En ese tiempo es un tiempo donde yo debo disfrutar mi relación con el Señor. ¿Okay? Es un tiempo de descanso, es un tiempo de transición, porque después de las flores vienen los frutos. ¿Okay? Y para eso es ese tiempo de transición donde yo me estoy preparando para dar esos frutos, donde ya se ve que algo va a suceder nuevo. ¿Okay? Ahora, esto de las estaciones, hermanos, no solamente lo podemos trasladar a toda nuestra vida. ¿En qué etapa en nuestra vida, en qué estación estamos? Pero las estaciones, si nos damos cuenta, anualmente se vuelve a repetir. Ese es un ciclo que constantemente va a venir. Viene un invierno, termina. Y después viene la primavera. Y después de la primavera viene el verano. Y después va a venir un tiempo de otoño. Y eso es lo emocionante del Señor. ¿En qué etapa, en cuál de las estaciones me encuentro? Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros esta mañana. ¿En cuál de las 4 estaciones estoy? ¿En cuál de las 4 estaciones está mi árbol ahora? ¿Okay? ¿Estoy en otoño, estoy en invierno, estoy en primavera o estoy en verano? Amén. Como decíamos hace un momento, no importa cuánto ores o cuán espiritual seas, vamos a atravesar inviernos. No porque oremos mucho, el invierno no llegará. Dios estableció las estaciones y eso nadie puede cambiar. Recordemos lo que decíamos, una estación en nuestra vida no termina por una palabra profética o porque determinemos y hagamos ayuno, sino cuando aprendemos lo que tenemos, valga la redundancia, que aprender en esa estación. Dios está interesado en nosotros, no en lo que podemos hacer solamente. ¿Okay? Yo sé que el Señor nos ha dado mucha gracia, talentos, dones y podemos hacer muchas cosas.
Pero más allá de ponerte a hacer cosas, el Señor está preocupado en que tú estés bien y estés firme. Más allá de que el Señor te haya dado un llamado o no, o te haya dado un trabajo que tú puedas hacer, venir o ir, está interesado en lo que nosotros somos. Como cuando tú llegas a un lugar nuevo y te preguntan, ¿y tú qué sabes hacer? Y muchas veces me ha pasado. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué sabes hacer? Pero la pregunta debería ser, ¿cómo tú estás? Porque si el árbol está sano y está bien, va a dar fruto. Okay. Pero por mucho que tú quieras hacer, si el árbol está dañado, tiene alguna enfermedad o alguna situación, no va a dar fruto, ¿no? Hablando de árboles, la pregunta, como les decía, debería ser, ¿cómo tú estás? Porque es más importante el ser que el hacer. Hay muchos que hacen mucho, pero no son. Y hay personas que sí son y cuando hacen algo, ocurren cosas diferentes. La gente dice, wow, no sabía que tú sabías, no sé, jugar fútbol, por ejemplo, y metí un montón de goles, ¿no? Pero es así, el que realmente es, cuando le ponen a hacer algo, es que se va a poder ver el fruto verdadero. ¿Okay? Pero hay algunos que quieren hacer y se meten a hacer un montón de cosas, ¿no? Para querer como aparentar que yo puedo, que yo sí, que yo... Pero realmente no están edificados hacia adentro, sino solamente hacia afuera. Como recordemos como el ejemplo igual de Marta y María. Marta haciendo muchas cosas, pero María haciendo la que es más importante. Y el domingo, ¿qué es lo más importante? Venir con el Señor. Amén. Y los que no estamos, como les digo, o sea, buscamos al Señor de igual manera, porque no es venir a la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, que puede estar donde esté. Pero los domingos viene la iglesia y se congrega. Y como decía el pastor Pedrito, ¿verdad? Esto se convierte en iglesia cuando nosotros llegamos acá. No es la iglesia el edificio o el templo. La iglesia somos cada uno de nosotros, donde habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habita en edificios o en lugares hechos por manos de hombres, sino aquel que edificó en nosotros. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, ¿ya? Cuando la realidad que vemos no es la que queremos o no es lo que estábamos esperando, cuando lo externo no es como nosotros queríamos y no estamos listos porque no nos preparamos en el otoño, en nuestras convicciones, la mayoría de la gente lo que hace, y este ejemplo creo que es para cada uno de nosotros. Hay veces que me imagino que la mayoría de nosotros acá hemos viajado. Y estando en un país y viajamos a otro, muchas veces en el otro lugar está haciendo mucho frío. Hace un año y un poquitito más, en diciembre, me tocó ir manejando por primera vez una distancia súper larga hasta Nueva York con unos amigos. Aquí estaba haciendo calorcito. Llegamos a Nueva York y era un frío insoportable para mí. No estaba preparado, no tenía la ropa adecuada, entonces he sufrido con las inclemencias del tiempo, ¿verdad? No conocía y muchas veces eso pasa. Si tú sabes que viene el invierno y no te preparas, vas a sufrir las consecuencias de ese invierno. ¿Okay? Pero si a mí por lo menos me hubieran dicho esto, o sea, en Nueva York cae nieve y el frío es insoportable, sin aire acondicionado no se podía estar, ni fotos quise tomar. Mis amigos, o sea, soportaron las inclemencias del tiempo. Nos vamos a tomar fotos, vayan ustedes, y yo me quedo en el carro. Entonces, y aún estando paseando en las calles de Nueva York, lo que hacíamos era meternos a un centro comercial donde había aire acondicionado y calentarnos un ratito y volver a salir. Pero eso ocurre cuando no tenemos la preparación para estar y para atravesar esa situación o esa estación en nuestra vida. Y lo que otros hacen cuando viene esa situación a tu vida es mudarte. Por ejemplo, en un trabajo o en una iglesia, cualquiera de los dos ejemplos. Viene una situación difícil en una iglesia, X problema. Entonces dices, no, viene un invierno, vamos a llamarle invierno, viene un invierno a la iglesia.
Dices, no, este invierno está muy fuerte, no puedo soportar. Como cuando yo estaba en Nueva York, mejor me regreso, ¿no? Entonces, deciden no resistir, entonces se mueven de iglesia a otra iglesia donde esa iglesia está pasando tal vez un otoño y dicen, aquí está en otoño, no está mucho frío, pero por lo menos ya no está tan frío como el otro lado. Pero después del otoño, a esa iglesia también va a llegar el invierno. Entonces dicen, en el otro lugar había invierno y aquí también. O sea, no podemos escaparnos. La gente, por mucho que quiera, hay gente que en esta temporada que se pone alta aquí en Florida, es porque viene un poco a que pase el invierno en esa parte del norte, en Nueva York, aquí a Florida. Por eso se pone lleno todo esto acá, en esta temporada, y después regresa. Pero el Señor no quiere que vivamos así porque nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Lo que el Señor quiere es que te plantes en un lugar, crezcas en un lugar, florezcas en ese lugar y también des fruto. ¿Amén? Entonces no podemos estar huyendo de estación a estación. Lo mismo puede ocurrir y asocia tú ese ejemplo a un matrimonio, asocia tú ese ejemplo a un trabajo, asocia tú ese ejemplo a un cambio de iglesia. Muchas veces lo que nosotros queremos hacer es dejar el proceso, huir del proceso y decir, no, mejor me voy porque allá creo que está mejor. Y aún en el trabajo dices, no, esto creo que no, mejor me voy allá. Y allá igual viene una situación. Aquí había una personita que no me dejaba y que me estaba formando mi carácter, el Señor, a través de esa persona. Y dices, no quiero aguantar, me voy al otro trabajo. Y en el otro trabajo encuentras que hay dos, ¿no?, que te van a formar tu carácter, ¿no? Entonces dices, no, mejor que esté allá, ¿no? Va a pasar ese invierno, a muchos nos ha tocado, creo, pero va a pasar ese invierno y va a venir primavera y después va a venir verano, ¿ok? Entonces eso es lo que el Señor quiere, que seamos plantados, crezcamos, florezcamos y demos fruto. Amén. Dios es bueno. Ya casi para ir cerrando. Muchas veces el Señor le ha tocado decirnos, si hubieras resistido un poco más el invierno, iba a pasar, iba a venir la primavera. Pero nunca probarás el florecer del Señor y nunca darás fruto en el reino del Señor si no sigues plantado en el mismo lugar. No se trata de quedarte en un lugar físicamente hablando. Se trata de estar en el centro de la perfecta voluntad del Señor. Me quedo en tu voluntad, duela lo que duela, muera lo que tenga que morir, y discernir los tiempos nos va a hacer florecer y fructificar en el tiempo de Dios. El Señor sea levantando en medio de nosotros hombres y mujeres con esa capacidad de resistencia. Viene el otoño, voy a resistir y voy a hacer lo que tengo que hacer. Viene el invierno y voy a resistir. Viene la primavera y voy a disfrutar. Viene el verano y voy a disfrutar. Viene de nuevo el otoño y voy a resistir. Viene el invierno y voy a resistir para poder, sabiendo que el Señor tiene una primavera después y tiene un verano. Porque el Señor no quiere dejarme viviendo en el invierno. Vienen esas 4 estaciones y voy a seguir fluyendo en eso. No me voy a quedar estancado en una solamente. Vamos a leer este último versículo, que es la base del título que le puse, entendidos en los tiempos. Y esa frase, entendidos en los tiempos, no es un invento igual de hombre, sino es algo que menciona el Señor en su palabra, que está en Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12. Y en el versículo 32. Y aquí está hablando, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Ok? Dice de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, entendidos en los tiempos. ¿Qué etapa de mi vida estoy viviendo ahora? Para que podamos dar fruto correcto. Obviamente en el verano vamos a dar fruto hacia afuera, pero ¿cuál es el fruto del otoño?
crecer en el fundamento y seguir dando fruto hacia adentro, como las zanahorias que no dan fruto hacia afuera, sino el fruto está en su raíz y la raíz es lo que nosotros nos comemos y sigue dando fruto. Y en el otoño vamos a dar fruto hacia adentro y ese fruto nos va a sostener en el invierno. Amén. Y este verso es muy interesante porque dice, los 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Okay? ¿Cuántos quieren saber lo que tienen que hacer y aún para aconsejar a alguien más? Amén. Cuyo dicho, dice, seguían todos sus hermanos. ¿Okay? Ser sabio y entendido en los tiempos para saber lo que tengo que hacer, para aconsejar a alguien más y para que los otros vean que pueden acercarse a preguntar, ¿verdad? Y no que nosotros simplemente seamos los que preguntamos, sino que busquemos que el Señor forme en nosotros esos hombres y mujeres entendidos en los tiempos. Amén. Entonces, este mensaje, como les decía al principio, es como un GPS que tenemos que manejar y decir, ¿verdad? Y recordemos, tal vez esta imagen es lo único que se las va a quedar, espero que pues los versículos también, pero esa imagen yo creo que nos puede recordar y decir, Señor, ¿en qué estoy ahora mismo? ¿No? Y esa respuesta solamente cada uno de nosotros la tiene, ¿verdad? Porque creo que mientras hablábamos, cada uno se identifica. De hecho, estoy en tiempo de, tal vez algunos están en primavera, otros en verano, otros en otoño y otros en invierno. Pero estemos en la estación que estemos. Vivamos y hagamos lo que tenemos que hacer en esa estación. ¿Okay? Antes de terminar, quiero invitarles a que se pongan de pie.